Un amigo cercano me recomendó cierto sitio web de citas. Esto en realidad no es demasiado inusual dada mi soltería. Sin embargo, la página de la que me habló claramente debía ser una broma. Un sitio para citas con monstruos, o al menos eso fue lo que expresó. Me dio la dirección y mencionó que solo permanece activa durante 7 minutos con 7 segundos después de la medianoche. Puse los ojos en blanco por lo estúpido que me resultaba su broma y guardé la información en el fondo de mi mente, por si algún día me aburría lo suficiente. Bueno, ese momento llegó recientemente. No podía dormir y simplemente paseaba por las redes sociales tratando de encontrar algo interesante. Suspiré preguntándome si habría algo realmente entretenido de leer. Entonces, la dirección de aquel sitio web vino a mi mente. Pensé, ¿por qué no? Si no era real, al menos me distraería unos minutos. Esperé a que el reloj marcara las 12 y entré fácilmente al sitio. Parecía uno de principios de los 2000. Barras de desplazamiento en bloques y un puntero grueso. En su inicio se mostraban los principales perfiles de ciertas criaturas en demanda. Por lo que se podía ver, los más buscados eran personas con orejas de animales. Una broma muy mal hecha. Presioné la tecla de captura de pantalla para mostrárselo a mis amigos, pero no pasó nada. Supuse que era uno de esos sitios en los que se bloquean ese tipo de acciones. Realmente sabía poco de diseño y seguridad web, como para pensar o imaginar otra cosa. Sabía que me tomaría más de 7 minutos completar el formulario, o elegir un monstruo con el que quisiera solicitar una cita. Luego vi el botón de búsqueda aleatoria en la parte superior de la pantalla. Me detuve a meditarlo antes de hacer clic, al tiempo que pasaba el grueso cursor sobre la imagen. Después de unos momentos entré. Me llevó a una página aún más simple en comparación con el resto. En lugar de elegir una criatura en específico, podías pedir que te enviaran una. Más adelante te informarían fecha y hora. Estos monstruos del sitio podrían escoger si querían salir o no contigo, así que no era un sistema del todo aleatorio. El humano simplemente no tenía manera de saber lo que obtendría, si es que acaso obtenía algo. No había ningún formulario que llenar, solo quedaba esperar. Dudaba de que de verdad pasara algo. Este era un sitio de bromas después de todo, ¿cierto? La pantalla se puso negra y comencé a notar un cosquilleo subiendo por mi columna. Estaba casi enojada conmigo misma por sentirme así. Es tan solo un maldito sitio web. Casi lo cierro cuando un texto y una imagen aparecieron en pantalla. Alexa Espino, miércoles 22 horas, ubicación, imagen adjunta. No pude evitar dar un suspiro entrecortado ocasionado por la sorpresa al ver la foto de un parque cercano a mi lugar de residencia. Este sitio no solo obtuvo mi nombre completo, además consiguió la imagen de un lugar que se encontraba a pocos minutos de mí. No, esto no puede estar pasando. Sentí como si mi computadora hubiera sido el objetivo de algún virus. Inmediatamente cerré el navegador y ejecuté el escáner antivirus, solo para estar segura. También cambié las contraseñas más importantes, por si acaso el falso sitio de citas hubiera instalado algún archivo para espiarme. Ahora únicamente el tiempo diría si había sido engañada o si habían robado los ahorros de mi vida. No es como si tuviera mucho, así que no representaba una gran pérdida. Eso sí, le reclamaría a mi amigo la siguiente vez que nos viéramos, por contarme de esta maldita web de mierda. A medida que pasaban los días, pensaba con más frecuencia en aquello. Seguramente no había sido real. No enviarían a nadie con una máscara tratando de hacerse pasar por una extraña criatura, solo porque un alma desesperada se inscribiera en la cita. ¿O sí? Llegué al punto de que ya no podía pensar en nada más. Era el día pactado. Me encontraba a la salida del trabajo, muy cerca del parque. Supuse que al menos podía echar un vistazo para ver si había alguien esperando, sin importar lo tonta que me sintiera al respecto. También consideré que podría ser una trampa para asaltarme. No obstante, me dirigí hacia el lugar indicado. Tenía el teléfono listo en mi mano para pedir ayuda de ser necesario. Alguien estaba ahí. Era un hombre alto. Estaba de pie bajo la luz de una luminaria del parque, mirando a su alrededor como si aguardara por alguien. Me congelé, incapaz de decidir si debía acercarme o no. Cuando me vio, hizo un gesto en mi dirección. Hasta ahora no he podido entender qué me motivó a acercarme a él. Normalmente, nunca haría tal cosa, pero esa noche encontré que mis pies se movían solos.
Parecía al menos 30 centímetros más alto que yo, de mediana edad, cabello corto y canoso, peinado hacia atrás. Llevaba un largo abrigo de lana, el cual parecía encajar con un drama criminal europeo de los años 60. Sus ojos eran de un azul tan brillante que me impedían enfocarme en el resto de su rostro, que además estaba cubierto por una tela gris que rodeaba toda su cabeza. La tela se sostenía con una cadenita de oro. Me recordaba al velo de una bailarina. Parecía sonreírme, sin embargo, resultaba difícil saberlo. Me detuve a unos pasos de él. «Eres Alexa, ¿verdad? Nos dijeron que esto causa buena impresión», decía mientras sacaba una rosa de su bolsillo que me tendió enseguida. No me moví para tomarla, todo era demasiado raro. El tipo parecía tan humano como cualquiera, y más allá de la mofa, no era en absoluto lo que esperaba. «Es una broma, ¿no es así?», pregunté lentamente. «Depende de ti decidir lo que crees. Si quieres pensar que se trata de algún tipo de estafa, eres libre de marcharte. Sin embargo, el sitio web seguirá enviándote monstruos hasta que completes una cita con uno», me explicó acercándose. «No recuerdo haber aceptado. Debiste leer la letra pequeña». Lo miré fijamente tratando de averiguar qué hacer. Después de todo era un extraño y todavía no me creía del todo ese asunto acerca de la web de monstruos. No obstante, no tenía nada mejor que hacer esa noche y él parecía un tipo agradable. Decidí tomar la rosa y de pronto sus ojos se tornaron en la expresión de alguien que sonríe. «¿Cómo supiste mi nombre?», pregunté sintiéndome rara. «Es fácil de averiguar. Tú debes de estar muy intrigada por conocer el mío. Soy Poppy». Levanté una ceja. Ese no era un nombre que esperaría para alguien como él. Por otra parte, nada de esto tenía sentido. «Entonces, ¿no eres humano? ¿Tienes algo de especial debajo de la ropa?». Sus ojos nuevamente brillaron y dejaban ver el reflejo de una sonrisa, aunque esta vez sentí un escalofrío recorriéndome el cuerpo. Tomó el borde de la tela con una de sus manos y la levantó apenas. Yo no podía ver claramente lo que había debajo y encima mi cerebro gritaba que no quería averiguarlo. Fue una reacción tan extraña que necesité dar un paso hacia atrás. «Parece como si no quisieras verlo». «No importa. Ven conmigo, comeremos algo. Es el paso necesario para que puedas volver a casa cuanto antes». Teníamos algunos locales de comida rápida cerca. Me dio el dinero suficiente para pedir algo y nuevamente me pregunté en qué carajos estaba metida. Podría haberme ido con el dinero, pero la verdad, comenzaba a sentir un poco de curiosidad sobre cómo sería una cita con este monstruo. Entré al primer lugar que tuve cerca y pedí algo para llevar. Poppy me esperó afuera y me saludó de nuevo cuando salí, como si no supiera dónde lo dejé. Maldita sea, este tipo era tan adorable que casi quería creer en esto de los monstruos. «¿Te gustaría comer en el parque?», ofreció. En la entrada había algunas mesas y se encontraban justo al otro lado de la calle, al lado de una estación de policía. En general, un lugar muy seguro para comer, incluso con un total extraño, y de noche. Estuve de acuerdo y lo seguí. Elegimos una mesa que se veía lo suficientemente limpia. No tenía demasiada hambre, así que comencé con mis papas fritas. «Entonces, si no consumes comida rápida, ¿qué comes? ¿Gente? ¿Cachorros, quizá?», pregunté expectante. Él se sentó frente a mí y pensó en mis palabras. «Me como las preocupaciones de la gente», dijo finalmente. Hice una pausa, muy consciente de que tanto él como yo nos mirábamos fijamente. Justo cuando intentaba creer en sus palabras, sale con esta rareza. «Está bien, te lo compro. ¿Cómo funciona eso?». Por decirlo de otra manera, me como las causas que provocan preocupación en la gente, como en aquel viejo cuento, La pata de mono, dijo levantando su mano cubierta en un guante blanco. «Digamos que estás muy preocupada por una entrevista de trabajo. Me como la raíz del problema y ahí tienes. No más entrevista de trabajo».
Otro ejemplo sería si te preocupan las calificaciones de tus hijas. Entiendes hacia dónde voy, ¿verdad? Comí unas cuantas papas más y cerré la bolsa. Comprendí a qué se refería. No puedes preocuparte por una hija si no tienes una. Debí haberme retirado inmediatamente después de eso. Pero sentí como si estuviera teniendo un déjà vu, como si hubiera escuchado todo esto antes. No, eso era imposible. Nunca había visto a Poppy antes de esta noche. Estos tratos suenan demasiado bien para ser verdad, murmuré. ¿Adviertes a la gente sobre las consecuencias antes de arruinar sus vidas? Pregunté y descubrí que mi voz temblaba un poco. No a menudo. Sencillamente, tiendo a enfatizar que no hay vuelta atrás. Creo que ya lo notaste. Mi cuerpo se tensó. Este hombre ya no parecía encantador. Sus ojos azules se clavaron en los míos con tal intensidad que tuve que apartar la mirada. Nunca lo había visto antes, y sin embargo actuaba como si me conociera. La boca se me secó, pero no me atreví a mover un solo músculo para tomar un trago. Yo no... Comencé, aunque no pude terminar mi declaración. ¿Tú no... qué? ¿No sabes quién soy? ¿Nunca antes me habías visto? Alexa, yo te reconocí después de todos estos años. Es por eso que te elegí cuando surgió tu nombre. Nunca esperé que esto en serio fuera a funcionar. Y bueno, aquí estamos los dos. Mi cuerpo comenzó a temblar mientras lo escuchaba. No le creí una sola palabra. No, simplemente no podía. No podía. Todo había ido demasiado lejos. Mis brazos comenzaban a dolerme. Era un dolor fantasma, remanente, un dolor que pensé que se había ido hace mucho tiempo. Poppy todavía estaba sentado al otro lado de la mesa, pero sentí como si su porte se agrandara ante mis ojos. La luz que lo rodeaba se desvaneció lentamente y sus ojos azules se entrecerraron, mirándome. Negué con la cabeza, buscando despertar de aquel estado de trance y lograr alejarme de él. Si nunca nos hemos conocido, entonces dime, ¿por qué usas mangas largas todo el tiempo? Su mano se acercó rápidamente y tomó mi muñeca con fuerza. Mi estómago dio un vuelco y traté débilmente de soltarme. Su voz cambió entonces a un tono profundo y amenazante, como si estuviera disfrutando esto. Cuando no respondí, Poppy continuó. Si nunca nos conocimos, dime, ¿cómo te hiciste estas quemaduras? ¿Y dónde está el hombre que las provocó? Una forma oscura se echaba desde mi mente. Mi estómago finalmente se rindió. Salí disparada de mi asiento y afortunadamente encontré un cubo de basura, a solo unos pasos de distancia. Mis entrañas se sentían como un enorme vacío de miedo y estrés. Cuando giré la cabeza sobre mi hombro, Poppy había vuelto a la normalidad. Seguía en silencio, esperándome. Por mucho que quisiera irme, este hombre me dio la razón para quedarme. De alguna manera, estaba provocando que antiguos recuerdos reprimidos salieran a la luz otra vez. ¿Qué pasó entonces? ¿Cómo nos conocimos? Mi voz sonaba ronca y ahogada. Él esperó a que me sentara y hubiera recobrado la compostura con unos tragos de mi bebida. Nos conocimos cuando eras una niña. Me pediste que me ocupara de tu padre. Las quemaduras te las provocó él, creo. Yo asentí mientras los recuerdos regresaban en fragmentos filosos como cristales rotos. No había pensado en mi padre por años, entonces recordé que siempre estaba borracho. En sus días malos, usaba mis brazos como ceniceros. Ya ni siquiera podía recordar su cara. Sin embargo, le hizo cosas mucho peores a tu hermana pequeña. El tono de Poppy era bajo, como si estuviera asqueado por la revelación que acababa de sacar a la superficie. Mi estómago casi devuelve los pocos sorbos de refresco que tomé cuando aquella horrible verdad volvió a mi mente. Lo que mi padre le hizo a mi hermana fue malo. No, sus actos fueron inclusive más allá de cualquier mal posible. No recordaba si acaso había hecho lo mismo conmigo. Los recuerdos de las espantosas cosas que sufrió mi amada hermana, 5 años más joven que yo. Todo ello resurgió en mi memoria.
Me aferré a mi camisa, sintiendo como si fuera a explotar de ira. Ella nunca volvió a mencionar el asunto. Recé día y noche para que lo olvidara, tal como lo hice yo. ¿Por qué apareciste de nuevo? ¿Por qué tuviste que recordármelo? Pregunté entre lágrimas, pensando en la crueldad de Poppy. Era un monstruo después de todo. Soy consciente sobre cómo debes de sentirte, aunque creo que es mejor que me escuches. Debes prepararte para lo que vendrá. Todavía recuerdo lo que pediste si la situación se presentaba otra vez. Por aquel entonces, eras una niña que naturalmente amaba a su padre, por más monstruo que fuese. Yo no te iba a cargar con su muerte a una edad temprana. Él ha estado en prisión todo este tiempo. Los recuerdos de tu hermana nunca volverán porque los devoré. Solicitaste conservar algunos de los tuyos, en caso de que alguna vez él regresara. Levanté mi cabeza. Me sentí terriblemente mareada. ¿Cómo podría salir de la cárcel? Y si lo hiciera, ¿qué podría hacernos? ¿Nos dejaría en paz e iría tras otros niños? En el fondo sabía que él jamás se detendría. Ese hombre no guardó nada bueno, y en el fondo deseaba que Poppy me convenciera de terminar con este asunto de una vez por todas. Entonces, él... Comencé, incapaz de hablar realmente. Sí, ya sea por el sistema legal o escapando, será libre el próximo mes más o menos. Puse mi cabeza en mis manos, incapaz de manejar toda la información que acababa de recibir. Se sentía como una coincidencia, una gran y maldita coincidencia. El sitio web y Poppy. Supongo que me habían sucedido cosas aún más extrañas. No recordaba a Poppy en mi pasado. Solo tenía vagos recuerdos de la misma conversación y del mismo ejemplo de ese antiguo relato. Cuando finalmente levanté la cabeza, mi cita me estaba mirando. Sus ojos se arrugaron en una sonrisa tierna. ¿Te preocupa que tu padre salga de prisión? Su tono tranquilo me heló la sangre. Sin dudarlo, él me ofrecía una ayuda que nadie más podía darme. Después de lo que le pasó a mi hermana, no me detuve en mi respuesta. Lo supe en el momento en que preguntó, con los fragmentos que conservaba en mi memoria, tan vagos que no comprometían mi cordura, aunque lo suficientemente espantosos para dejarme al borde del abismo. Supe lo que tenía que hacer. Sí, me preocupa mucho. Sentía un gran peso que se quitaba de mis hombros cuando lo vi asentir ante mi respuesta. Tras haberme calmado, se puso de pie, señalando que la cita había terminado. En ese momento, solo quería llegar a casa lo antes posible. Recogí mis papas y la rosa, pero no me fui enseguida. Desafortunadamente, los creadores de la web piensan que una cita termina si ambas personas se besan, anunció Poppy, y lo miré estupefacta. Ahora solo estás jugando conmigo, negó con la cabeza. La tela ondeó y cruzó su mano sobre su corazón. No quería besar a... lo que fuera que estuviera debajo del velo, pero lo recordé. Mencionar que la web seguiría enviando monstruos hasta que se cumpliera con la cita. Si no seguía con esto, quién sabe qué más aparecería la próxima vez. Francamente, no quería averiguarlo. Solo será en la frente, no te preocupes. Bien, eso estaba un poco mejor. Al menos estaba de acuerdo con esa clase de beso, sin importar cuán vergonzoso fuera. Me preparé y cerré los ojos. Poppy solo tardó un segundo en darme lo que fue un beso normal en mi frente y retrocedió unos pasos. En algún lugar, muy en el fondo de mi mente, otro recuerdo pareció abrirse paso dolorosamente. Cuando era más joven, le pedí ver qué escondía debajo de su ropa y me lo mostró. Aunque no pude recordar cómo se veía, la sensación era aterradora. Mucho peor que estar cerca de un animal violento, mortal o venenoso. Estuve tentada a preguntar si podía volver a mirar, pero al final decidí no hacerlo. Ahí lo tienes. Me ocuparé de tu problema. No hay necesidad de volver a verme nunca más. Podríamos... dije mientras mi cara se sonrojaba. Podríamos encontrarnos de nuevo. Si quieres, claro está. Él me miró. Sus ojos se entrecerraron, pero de una manera amable y tierna. Me gustaría.
Tal vez algún día. Sin darme ninguna forma de contactarlo, se despidió con la mano y se fue. Me quedé en el parque mirando en su dirección, antes de voltear y regresar a casa. La rosa en mis manos era la prueba de mi primera y única cita a ciegas. Un mes después, mi madre llamó. Sabía que debía tratarse de algo muy serio a juzgar por su tono. Finalmente dijo que mi padre había muerto, en un intento por escapar de prisión. Le dispararon, y quiso que me enterara por ella antes que por otro medio. Por primera vez, le dije lo que sentía respecto a mi padre, y hablamos un largo rato sobre lo sucedido años atrás. Nunca pensé que fuera capaz de lograr eso. Por fin, totalmente liberada de mi pasado, pude hablar con ella en una conversación real y amena. Al fin, una vida libre de un monstruo.